En este otoño 2017 nos llenamos de positivismo y contagiamos buena onda. Podríamos escribir un libro de autoayuda, pero no. Preferimos hacerlo al micrófono. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Otoño 2017. Siempre juntos. Siempre juntos. En la misma estación. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Nuevamente estamos aquí, martes, en Sol de Noche, este programa dedicado a la lucha contra la violencia y el empoderamiento personal. Hoy voy a hacer una pequeña introducción. Tenemos la entrevista con Iñaki Piñuel. Les comento para quienes no lo conocen, Iñaki Piñuel es un psicólogo español, especialista en vínculos tóxicos y en psicopatía. Él estuvo dando una conferencia aquí en los primeros días del mes de marzo, y bueno, tuve la posibilidad de poder localizarlo justo un día antes que se vaya del país, que se vuelva a España. Así que bueno, tuve la suerte de tener esta entrevista que es muy enriquecedora, muy interesante para escuchar. Porque bueno, es un poco la temática del programa, que siempre estoy generalmente retomando diferentes temas, pero bueno, esta vez está avalado por el doctor Piñuel, que bueno, es una eminencia en este tema. Así que bueno, les dejo los teléfonos para que se comuniquen por si quieren dejar algún mensaje, el 5256-4310, 5256-4310, el WhatsApp 11 50 63 38 34, 11 50 63 38 34. Y bueno, les comento, si quieren dejar algún mensaje en la página de Sol de Noche. Sol de Noche tiene una página en Facebook, Sol de Noche Radio Sentidos. Y bueno, los invito a que escuchen atentamente y a que disfruten de esta persona que es realmente como les decía, una eminencia en el tema, y que nos deja unas enseñanzas muy interesantes. Así que bueno, vamos a ir al audio. Muchas mujeres me dicen que no pueden recomponerse afectivamente después de la relación con un psicópata. Claro. Que les resulta insulsa cualquier otro tipo de vínculo posterior. Así es, esa es una descripción perfecta. La explicación científica es muy sencilla. Sí. Aunque es casi lo habitual que la víctima no entiende lo que le ocurre, ¿no? Sí. Voy a acercarme para que se oiga. Sí. Cuando un psicópata decide ir a por su víctima, la bombardea de amor al principio, desencadenando toda una serie de reacciones en su cerebro, con un comportamiento muy afectivo, dedicado, supuestamente amoroso, con canciones, mensajes, declaraciones de amor, regalos, noches románticas, invitaciones. Esa primera fase le lleva a la víctima de los psicópatas integrados a creer que han encontrado por fin a la persona ideal, porque esa persona les ofrece todo aquello que han sido siempre sus anhelos, sus sueños. Y lo que está haciendo realmente el psicópata o la psicópata integrado es calcular cuáles son las heridas, los sueños, todo aquello que la víctima trae de antemano, para justamente meterse por esos resquicios que el pasado, normalmente de origen de tipo traumático, tiene la víctima. Le va a facilitar esas heridas entrar en la víctima como un caballo de Troya, ¿no? Entonces esa entrada literalmente como un caballo de Troya hace que la víctima baja las defensas, se encuentra con alguien que le parece su alma gemela, su alter ego, y esa persona de repente queda inerme, sin armas, frente a la seducción del psicópata o de la psicópata, porque lo que hacen es una tarea de seducción fortísima, con muy pocas probabilidades que nadie que la sufra la identifique a tiempo. Sí, lo van a identificar después,
pero cuando lo identifiquen va a ser tarde, ya están enganchadas con el anzuelo de esa seducción. Entonces, cuando la víctima corta o se rompe la relación con el psicópata o la psicópata, puede ser que la víctima corta la relación, o puede ser muy frecuentemente que el psicópata la descarta, la deja caer porque tiene otra víctima mejor, o porque se ha aburrido de ella, o por otras razones. Entonces, la sensación que tiene la víctima es que todas las demás relaciones que pueda establecer a partir de ahí son como insulsas, insípidas, neutras. Ellas dicen: ya nadie me gusta, o ya no tengo aquellas sensaciones que tenía con mi ex pareja psicópata. La razón es muy sencilla, porque aquellas sensaciones no estaban fundamentadas en nada real, sino en un proceso de manipulación fortísimo que la víctima ignora, pero que le hace un efecto en su cerebro, generando una potentísima sustancia que es prima hermana de los opiáceos, que se llama así la feniletilamina, y esta sustancia le hace tener la misma sensación que tiene un drogadicto cuando está echando de menos, en pleno síndrome de abstinencia o mono, a la droga. Sí. Por eso ninguna relación les parece ya nada al lado de la anterior. ¿Puede superarse? Sí. De hecho, se supera, pero no con el paso del tiempo, sino con terapia. Pero no con cualquier terapia. Estamos hablando de personas que han sido violadas en su alma. Yo llamo esto la violación del alma. Sí. Porque lo que han hecho los psicópatas es abusar de la confianza, la buena fe, la ingenuidad e incluso los traumas previos de sus víctimas, y entonces la persona que sufre el paso de un psicópata por su vida es como la que ha sufrido un huracán de fuerza 5. Todos los sistemas de apego de la víctima quedan devastados, de tal manera que ya no puede confiar en nadie, ya no siente que pueda jamás volver a fiarse de, ya no siente que pueda volver a bajar la guardia ante nadie, y eso les lleva a fracasos amorosos ulteriores que no tienen causa en que el nuevo partner, la nueva pareja, tenga problemas o sea psicópata, sino que el sistema de apego de la víctima de un antiguo psicópata ha quedado devastado, ha quedado destruido, y los sistemas de confianza no pueden recomponerse sin más. Por eso hace falta terapia de base MDR, un tipo de terapia que hacemos con las víctimas de estos psicópatas integrados y que les lleva a recuperarse, pero entre 1 año y 2. 1 año y 2 es un promedio de lo que tarda una persona en poder volver a rehacer su vida, para empezar su vida normal, y después también su relación de pareja. No, es más que devastador, ¿no? 2 años después para entre 1 y 2 años, y digo, con terapia MDR y con contacto cero, porque el contacto de nuevo, todo contacto con la antigua pareja psicopática vuelve a colocar el duelo en el punto cero, en contador a cero. Entonces, además de hacer terapia, hay que conseguir el contacto cero. Exacto, que creo que en muchos casos es lo más difícil, porque... Claro, porque el contacto cero es la abstinencia de la droga. Exacto. Entonces el problema es que en cuanto vuelven a probar la droga, todo vuelve a empezar desde cero. Claro, eso yo lo relaciono mucho cuando se habla de las medidas precautorias, las medidas de familia, que se le pone una distancia para que la persona, el agresor, no se acerque. Es muy común que en el ámbito de derecho de familia eso no surte efecto, justamente por eso, porque la persona, en algunos casos la mujer, sobre todo en el ámbito de violencia de género, la mujer vuelve otra vez, aún estando la medida vigente. Sí, hay que decir que las medidas de alejamiento de los agresores muchas veces no tienen efecto, porque las primeras que las violan son las víctimas. Y claro, es normal que las víctimas establezcan de nuevo contacto porque caen en las redes de seducción, en las promesas, en el no lo volveré a hacer, en que voy a volver a empezar. Quieren creer, de algún modo, que lo que les cuentan los psicópatas es verdad. Entonces, es la víctima que no va a informar del acercamiento del agresor, incluso pues durante varias veces. Y por eso nos sorprendemos muchas veces de que los agresores finales en violencias de género llevaban ya bastantes semanas, bastantes citas en las cuales quedaban con sus víctimas, y las víctimas no habían reportado este acercamiento porque ellas
estaban bajo el efecto de esa seducción que muchas veces tienen. Y este es un problema muy importante, por eso las medidas de alejamiento sin más no tienen efectividad si no van acompañadas de medidas de terapia, de tratamiento de la víctima que ayuden a la víctima a romper esa dependencia afectiva y emocional de su agresor. No hay que olvidar que todas las víctimas de maltrato físico y sobre todo de maltrato psicológico generan una dependencia del agresor. Es una especie de síndrome de Estocolmo, pero que no es nada que tenga que ver con un supuesto masoquismo de la víctima. Es algo que ocurre en todos los traumas de repetición, como las víctimas van quedando vinculadas, cuanto más maltratadas, cuanto más hostigadas, cuanto más acosadas, más quedan dependientes de su agresor. Claro. ¿Y por qué cree que va en aumento el femicidio? Últimamente hay más casos, cada vez más brutales, cada vez con más perversión. Hay varias causas que explican este aumento. Primero, que se hace más visible. Esto siempre existió, pero ahora le damos importancia, lo cual pues es una buena noticia. Empecemos a reportar cosas que antes nos parecían normales y ahora pues no nos parece tan normal, y eso está bien. La segunda causa es porque la educación afectiva y sexual está quedando muy carente de una información científica y racional de lo que una relación de pareja es. El impacto de las novelas románticas, del modelo que las telenovelas, las series televisivas, incluso las películas de Hollywood nos plantea del amor como amor romántico, está envenenado, entre comillas, porque lleva la semilla de la violencia, del apego, del cuelgue afectivo y emocional, y por tanto tarde o temprano de la violencia conyugal. Entonces, hasta que no se entienda que el amor de pareja debe fundamentarse en una elección libre y no en dependencias afectivas, cuelgues emocionales, pactos de mutua esclavitud que a veces ocurre, hasta que esto no se introduzca en la educación, sobre todo de los jóvenes, pues vamos a seguir asistiendo a que cuando uno de los dos decide ser libre, sea él o sea ella, inician todos estos dramas que tienen que ver con la dependencia, con el apego y con la imposibilidad de hacer vida sin agarrarse a la otra parte. Cuando quien se agarra de la otra parte es más fuerte físicamente, cabe el riesgo de una violencia física que pueda terminar en un femicidio, y por tanto ahí tenemos que muchas veces el no poder soportar el fin o la ruptura de esa relación es lo que lleva al agresor a terminar con la vida de su víctima, porque no puede vivir sin ella y por tanto pues, prefiere matarla o agredirla, e incluso después también agredirse o finalmente quitarse la vida. Sí, pienso también cuánto tienen que ver los mandatos sociales, ¿no? Esto de que se ama, cuando un buen amor se sufre, o amar siempre es sufrir. Ya, pero ese mandato social es falso. En el amor nada hay de sufrimiento, en el amor nada hay de obligatorio y menos de esclavitud. Esto viene de una pésima educación sentimental donde se confunde el amor con la pasión romántica. La pasión romántica, que es un sufrimiento sin fin, está basado en la triangulación. Es decir, este tipo de amor romántico o pasión romántica está basada en un proceso que se realimenta de supuestos rivales externos que no sabemos si existen o puedan existir, pero que en cualquier caso están realimentando esa furia de deseo de uno por el otro, y que nada tiene que ver con el amor, que es algo pacífico, racional, algo que produce la libertad creciente de cada uno de los dos miembros de esa pareja, pero que desgraciadamente todo alrededor de estas parejas conspira en contra de esa noción científica y real de lo que el amor de pareja es. Sí, y mismo cuando hay cuando ya la persona empieza a ver situaciones que no encajan dentro, no siempre como cabos sueltos, ya ahí debería empezar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Más allá de que bueno, la imagen hay ciertos sea... límites que tienen que ser siempre radicales. Yo digo, uno de los límites que deben ser 0-1, es decir, binario, es la violencia física. La primera vez que te pega debe ser la última. O sea,
No hay una segunda oportunidad, no se debe dar una segunda oportunidad a un maltratador físico. ¿Por qué? Porque esto es como el perro que muerde al amo. Una vez que el perro que ha mordido al amo aprende que no pasa nada, va a volverlo a hacer. Y esto es lo que no puede ser. Hay un límite, una raya roja, un límite infranqueable en las relaciones de pareja, que es el maltrato físico. También el psicológico, pero desde luego el físico es una última barrera que no se puede infringir. Y si esto se infringe y no pasa nada, es cuando vienen los problemas graves. Y hay muchas mujeres que creen que hay que perdonar, que hay que dar una segunda oportunidad, que hay que mirar a otro lado, que quien bien te quiere te cela, te aporrea, y esto es un completo error. Está en la educación social, pero hay que exorcizar de las neuronas de estas mujeres esta nefasta idea de que el maltrato significa amor, o que quien te maltrata quiere decir que te puede llegar a valorar o querer, o incluso que los celos pueden ser algo positivo que realzan el amor o la calidad del amor. Esto es todo un sinsentido, un horror, y conduce a infiernos relacionales que son difíciles de describir y que a veces terminan en la violencia física y en el crimen. Y pienso también en esto de, a ver si se me había ocurrido una pregunta. Esto, se suele hablar de psicopatía, de narcisismo, de manipulación. ¿Cómo se englobaría dentro de lo que se denomina usualmente las personas tóxicas, ¿no? Que serían estas personas agujeros negros? Bueno, ahí en nuestra sociedad hay una epidemia creciente de narcisismo, que aparece como un plus de autoestima, porque aparece como si fuera un superávit de autoestima, pero lo que encubre es todo lo contrario. La personalidad narcisista es una persona que en lo profundo se sabe vacía, sin valor, y que por tanto necesita buscar externamente dosis de ese amor externo que suplan el amor interno que no tiene a sí mismo. Y entonces se rodean de admiradores, de cortes, de fans. Nuestra quizá manifestación social más evidente de la epidemia narcisística pues son las redes sociales, el YouTube, el Twitter, todas las cosas que se fundamentan en que los demás nos den la aprobación, nos den el ok, nos den un dedo arriba. Y esto pues es una epidemia creciente, una sociedad sin autoestima, por muchas razones que no da tiempo aquí a explicar, pero que es un hecho, lleva a que algunos de estos individuos narcisistas extremos o malignos terminan siendo nocivos y tóxicos para quienes se convierten en sus parejas. Quizá los campeones de este narcisismo extremo maligno son los que denominamos psicópatas integrados, que son seres que ya no solamente es que son narcisistas, sino que carecen completamente de empatía y de emociones, y que por tanto son completamente fríos, son inasequibles a la reciprocidad amorosa, son personas que algunos los describen como agujeros negros psíquicos, porque no hay nada que salga de ellos, todo lo reciben pero no devuelven nada, ¿no? Y esto en una relación de pareja pues termina siendo una situación incomparable de victimización, porque además cuanto más el psicópata ejerce y opera como tal, más vincula y más adicciona a su víctima a él o a ella. Sí. Entonces cuanto más tiempo pasa, la víctima en lugar de estar más liberada o más consciente, está más adepta, más adicta, más vinculada, más colgada, sí, más dependiente del psicópata que la está destruyendo, y esto es un verdadero problema. Y se hace el psicópata, nace, crece y se va construyendo a medida que va viviendo las vivencias, se lo van permitiendo. ¿Cómo sería un poco la...? Bueno, hay dos vías para la psicopatía. Hay algunos que vienen de fábrica, entre comillas, ahí ya vienen algunos de nacimiento, hay niños psicópatas que están descritos, pero es más inquietante la segunda vía, por la cual un ser humano anteriormente completamente normal puede convertirse en un psicópata por una serie de experiencias vitales que le van llevando a una anestesia emocional progresiva, que le van llevando a una indiferencia emocional y que finalmente le llevan a transgredir lo que yo llamo el paso al lado oscuro. Pasan a un lugar donde ya no hay retorno de esa condición. Estos psicópatas, que son frecuentemente personas
bueno, pues que se han ido anestesiando al mal, a la mentira, a la infidelidad, a la traición, a base de producirlas una y otra vez. Y estos psicópatas son capaces de justificar cualquiera de sus actos sin tener ningún remordimiento, sin conocer la culpa, y por tanto en la relación de pareja siempre hacen ver al otro, a la víctima, que el que tiene la culpa es la víctima. Por eso son muy difíciles de detectar, porque siempre plantean en la relación de pareja lo que llamamos el juego de la piedad, que es convertir a la víctima en alguien que se sienta culpable de ser el responsable de todo lo que funciona mal. Es decir, se colocan como víctimas de sus verdaderas víctimas. Y esto falta una enorme educación social en todos los países del mundo, acá también en Argentina, porque despistan enormemente, suelen pasar por ser víctimas quienes son verdaderamente los agresores. Exactamente, sí, eso estaba pensando justamente. ¿Una persona sana puede hacerse psicópata? Claro, lo que explicaba Era lo antes. que me decía recién. Sí, el proceso por el cual una persona normal se convierte en psicópata es un proceso muy paulatino. No hay que olvidar que es gradual, pero esa gradualidad justamente es la que despista y la que hace que la persona no tiene conciencia de cómo ciertos actos impunes, de maldad, de traición, de... Puede ser que haya entornos también que Claro, hay fomenten. entornos que van psicopatizando a personas, pero también hay experiencias, ¿no? Y siempre tienen que ver con esta anestesia moral que va haciendo que una persona normal, para superar la disonancia que sus actos inmorales le plantean, van produciéndose cambios internos. Esos cambios internos pues van produciendo tremendos efectos. Es decir, van cambiando la forma de ser de la persona sin que la persona tenga conciencia De eso. Con respecto al ámbito escolar, ¿no? del mobbing escolar, yo pensaba esto de cuán lejos estamos, por lo menos acá en Argentina, en entender que ya hay una relación de violencia de víctima. Por lo general se lo relativiza a cuando hay una situación de violencia dentro de la escuela. Y yo pienso que ya desde esa temprana edad no se tiene conciencia de que ya hay un victimario en potencia que está haciendo sus primeros actos de agresividad, digamos, ¿no? Sí, aquí en la Argentina y en todos los lugares del mundo se sigue practicando en la escuela lo que yo llamo el pacto de silencio en torno a la violencia escolar. Se sigue callando ante las situaciones de acoso, se siguen camuflando en los procesos de victimización, e incluso en Argentina yo me he dado cuenta que se sigue justificando el acoso con cargo a las características de la víctima. Exactamente. Es decir, yo he visto que algunos que han escrito algunas cosas, por supuesto equivocadísimas, muy erróneas sobre el acoso escolar, el bullying, plantean que las víctimas gozan secretamente de colocarse en ese papel. Es la posición ortodoxa del psicoanálisis y está tan extendida en la Argentina que nadie se da cuenta del horror, por supuesto, de la falsedad de esta afirmación, pero del horror que significa para un niño o una niña que sufre acoso escolar que aquellos que tendrían que ayudarles a estas víctimas diciéndoles de la inocencia y del no merecimiento del ser víctima de esa violencia, lo que se dedican es a intentar convencerles de que de algún modo, inconscientemente, se han ido buscando ese rol y gozan secretamente de estar en ese papel de víctima. Y esto pues es una barbaridad que si se cuenta en Europa nadie lo creería. Y sin embargo en Argentina es una posición casi normalizada entre la profesión, entre aquellos que deberíamos ser parte de la solución, y en lugar de eso nos convertimos en parte del problema y parte muy sustancial del problema. Exacto. Y con respecto a cuando el psicópata es padre o madre, ¿no? Que conforma una familia y que, bueno, hoy ya hay una figura que es las familias narcisistas, ¿no? ¿Cómo podemos decir, cómo se comportaría ese psicópata que ya es madre, padre, que tiene un hijo a cargo, que genera este vínculo tóxico que lo generaba con una pareja? Los psicópatas no quieren a nadie, ni a sus parejas, ni a sus hijos, ni a sus amigos. Los usan, los utilizan, y después cuando ya no les sirven para más los dejan caer, sean parejas, amigos, compañeros de trabajo, subordinados o sus propios hijos.
Por tanto, eso de que cómo va un psicópata a no amar a su hijo o a su hija, esto es pues una propaganda que ellos mismos hacen y que les resulta muy favorable, porque también se colocan como víctimas de sus víctimas. Lo que analizamos una y otra vez cuando hay psicópatas en la relación de pareja es que no solamente no quieren a sus parejas, sino que jamás amaron, ni cuidaron, ni protegieron, ni se dedicaron a sus hijos. Por cierto, hijos que muy pronto les aburren y que les terminan causando tedio y que por tanto pues muy rápidamente son abandonados emocionalmente, aunque no siempre económicamente, pero sí emocionalmente. Un psicópata es incapaz de dar amor incondicional, y esto es lo que un niño pequeño necesita. Venimos precableados, nuestros cerebros vienen precableados para recibir el amor incondicional de unos padres. Cuando encontramos un padre o una madre que no tiene amor incondicional, sino que más bien es lo que no tiene es ningún amor, pues esto confunde y traumatiza al niño pequeño. Claro, sí. Sí, y además pensaba cuánto de estos mandatos sociales que también están preestablecidos de que toda madre quiere lo mejor para sus hijos, cuánto pueden llegar a ser contraproducentes, ¿no? Para esos vínculos. Esto de que quién te va a querer como tu madre, como tu padre, bueno, esto son propagandas que hace falta exorcizar de las mentes de muchas víctimas que están programadas socialmente para no poder aceptar que mamá o papá no me quiso, no me amó. Y esto es una realidad. Cuando un padre o madre es un psicópata integrado, es que no hay emoción, no hay amor, no hay nada. Sí hay simulación de todo eso, pero hay egoísmo, hay narcisismo, hay uso, hay abuso, y todo eso pues correlaciona muy poco con el verdadero amor paterno-materno. Exacto. La última preguntita, que también era algo bastante consultado. ¿Los psicópatas son inteligentes? No, esto es un mito. Hay psicópatas inteligentes, muy inteligentes, menos inteligentes. Lo que son es astutos. Hay que diferenciar. La inteligencia es una dimensión en la que hay mucho que hablar, también qué es la inteligencia, pero no es cierto que los psicópatas sean todos superdotados, gente muy brillante, no. Muchas veces son muy mediocres. Lo que pasa es que como carecen de emociones, tú imagínate una persona que no tiene un mundo interior, ningún mundo interior, de ningún tipo. No hay una emoción, no hay un internal talk que llamamos, ¿no? Una habla interna, no hay nada. Entonces viven completamente volcados en el exterior. Tú imagínate que son carcasas vacías por dentro, pero como no hay nada dentro, viven completamente exteriorizados. Entonces tienen una capacidad de observación y de aprovechamiento de lo que observan que les da una ventaja competitiva formidable, una astucia, lo que llamamos una inteligencia oportunista. Pero no es que sea más inteligencia. Muchas veces son gente muy mediocre profesionalmente, no es tan inteligente el psicópata, pero lo que sí es un aprovechador nato de las oportunidades que le da cualquier situación. ¿Por qué? Porque están muy atentos. Una persona, estamos aquí tú y yo hablando, estamos atentos a lo que pasa afuera, pero también estamos atentos a un mundo interno nuestro. El psicópata no tiene mundo interno, entonces está pendiente todo el tiempo de lo de fuera. Entonces es un detector magnífico de cualquier cambio conductual, en el aspecto, en el microgesto, en la mirada, en la vibración, y aprovecha eso. Y esto da la sensación de que es mucha inteligencia, es mucho oportunismo o mucha capacidad de aprovechar oportunistamente al otro, pero no es tan inteligente. Lo que es cierto es que con esa ventaja que tienen sobre nosotros, pues pueden llegar muy lejos, porque claro que detectan cualquier miedo, cualquier ansiedad, cualquier cambio en la comunicación no verbal que les da vía para entrar, profundizar en la herida y darle un misilazo a la víctima, de tal manera que impactan en la diana y entonces tienen a la víctima rendida. Vale. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Sí, bueno, hemos terminado de escuchar la entrevista con Iñaki Piñuel. Perdón por los ruidos de fondo, estábamos en un hotel acá en Buenos Aires en la recepción, estaba él en un break, aparte lo pude aprovechar justo porque estaba en un break, estuvimos merendando, así que perdón por los ruidos de fondo, pero bueno, la verdad es que más que interesante todo lo que él dice para reflexionar.
Nos estamos yendo, pero todos estos temas que estuvimos escuchando con el doctor Piñuel lo vamos a ir hablando en cada programa, charlando, es decir, tomándolo desde diferentes aspectos, desde diferentes vínculos. Así que bueno, ya nos despedimos, les mando un cariño enorme a todos, que tengan una hermosa semana y nos estamos viendo el próximo martes.